Anima. Gracias, chavalía. Gracias por grabar. Creo que debemos retroceder. Ay, ¿qué pasó? Ya bueno. Entonces vamos a retroceder. Bien. El curso se llama Razonamiento Verbal, clase en la Academia Preuniversitaria APU. Ciclo Anual San Marcos. Docente, yo soy Alberto Ruiz de Guavil. La clase estará dedicada a las relaciones semánticas y los textos. Para poder entender el sentido denotativo y connotativo, primero vamos a explicar qué es un contexto. Es base o concepto previo para poder desarrollar las dos ideas mencionadas. ¿Qué es un contexto? En palabras, ¿no? Términos lingüísticos son palabras. Es el conjunto de palabras que incluyen, es un conjunto que puede incluir, puede preceder o puede seguir a una palabra y determinan su significado. ¿Ya? Determinan su significado. Vamos a hablar de algunos contextos. Aquí en el color verde está el contexto 1, en color azul está el contexto 2 y dentro del contexto está la palabra cantó en los dos casos. Entonces, en este caso el verbo cantar tiene dos significados porque así lo determinan los contextos. Por ejemplo, dice, en el último concierto realizado en el Teatro Peruano Japonés, cantó el tenor Juan Diego Flores. Cantó equivale a entonó o melodizó. Y cuando digo el otro contexto, en color azul, dice, el detenido acusado de arrebatos cantó ante el juez de turno. Esta palabra cantó ya tiene la acepción de confesó. Ahora ya no significa entonó, melodizó, sino ahora significa confesó. Listo. Hemos demostrado que cambiando de contexto también puede cambiar el término cantó, ¿no? El término cantó. La semántica recomienda buscar el sentido de las palabras en el contexto del enunciado. O sea, ¿quién le va a determinar el significado o el sentido? El contexto, ¿ya? Y vamos a utilizar la palabra quimera, que como verás en azul está un significado, en color morado está otro significado y en color marrón o café está el tercer significado. Y si lo aplicamos en tres oraciones como están aquí numeradas, ¿no? Estamos hablando de los tres contextos, se darán cuenta en qué caso estamos. Para nosotros el primero sería el celeste, el segundo sería el morado y el tercero sería el color marrón o café. Y la 1 dice, la quimera de una sociedad plenamente igualitaria ha sido pensada siempre. Estamos refiriéndonos al color morado, al segundo, lo imaginativo e imposible, ¿no? Tener una sociedad igualitaria es imposible, pues, ¿no? 2. Las quimeras se producen al fusionarse dos embriones de muy corta edad. La 2 corresponde al color marrón, animal de dos o más orígenes genéticos distintos. Y obviamente el de color celeste le correspondería al 3, ¿no? Porque acá dice, la quimera en la mitología clásica es la progenie, o sea, los hijos de los monstruos Tifón y Echidna. O sea, el monstruo Tifón y el monstruo Echidna tienen un hijo y ese hijo sería pues una quimera. ¿Y cómo lo puedo yo describir? Como está en la parte celeste. Monstruo fabuloso que vomita llamas con cabeza de león o vientre de cabra y cola de dragón. Entonces te das cuenta cuando cambio la oración también ha cambiado su sentido o significado. Pasamos entonces a la sinonimia contextual. Al final vamos a hacer el sentido denotativo y connotativo. Empezamos primero por la sinonimia contextual. En las oraciones, mejor dicho en las lecturas, nos dan palabras, algunas palabritas, que no es lo que dice el diccionario. Acuérdense, porque si yo veo en un texto una palabra que dice en el diccionario, pues yo puedo recordar lo que dice el diccionario y sería relativamente fácil, ¿no? Pero ¿qué pasaría si me dan una oración o contexto, me ponen una palabra y ese contexto ya no expresa lo que dice el diccionario? Entonces ya no sería pues determinado por el diccionario, sino
por el contexto, como ya lo hemos visto, ¿no? Bien, pero vamos más bien a ejemplos, porque eso creo que da una mayor claridad, ¿no? Dentro del discurso, la sinonimia designa la relación entre dos palabras o expresiones que tienen el mismo sentido o cuyo significado es muy parecido. Resumiendo, en color celeste, mira, dos o más formas lingüísticas son sinónimas, solo si se sustituyen en un contexto una por la otra y tienen el mismo sentido. Así, en tuvo un accidente pero quedó sano sin ninguna lesión, la palabra sano puede reemplazarse con los sinónimos intacto, ileso e incólume. La palabra sano lo podría reemplazar con intacto, ileso e incólume. Pero en otro contexto no se puede establecer este cambio. Por ejemplo, ¿no? A ver, ella solo come alimentos sanos. Cuando digo ella solo come alimentos sanos, o sea que la palabra sano, habíamos entendido como que puede haber una lesión en un accidente y no le pasó nada, no se refiere a ese significado, sino se refiere a lo saludable, ¿no? Ya cambió la función de la palabra sano, ¿sí o no? Porque sano, en lo que está en rojo, nos dicen que no se lesionó, o sea, no se hizo un daño físico, ¿no? Pero en la oración última que dice ella solo come alimentos sanos, ya no está utilizando el daño físico, ¿sí o no? Sino es un daño del desequilibrio del funcionamiento del cuerpo humano. A eso se llama salud, ¿no? Cuando el cuerpo humano tiene un equilibrio en su funcionamiento, es decir, todo va armónicamente, entonces el cuerpo humano está sano, ¿no? Está saludable, mejor dicho, ¿no? Entonces por eso aquí, en este caso, la palabra sano ya no significa ni intacto, ni ileso, ni incólume, sino significa saludable. ¿Te das cuenta cómo el contexto a la palabra sano le cambió su significado? ¿Ves? Ese es un sinónimo contextual. Lea y resuelva los ejercicios sobre sinonimia contextual. Primero, este es un texto, por si acaso. Cuando digo la contaminación visual, así empiezo un texto. Y ese texto va a proseguir acá, mira. Acá está. Prosigue el texto. Y aquí están las preguntas. Ahí están las preguntas, ¿ya? Acuérdate de las preguntas, las palabras que te van a preguntar. Perturba, absorción, obstrucción, recargado, saturación, vertedero. Son 6 palabras que te van a preguntar, ¿ves? Listo. De estas 6 palabras las vamos a encontrar ¿dónde? Empezando por perturba. Acá. Mira, aquí está la palabra perturba. La contaminación visual es todo aquello que afecta o perturba la visualización. Al decir que perturba la visualización, altera la visualización. O sea, no ve como es, ¿no? No ve como es. Ya, ¿qué más? Dice, de una determinada zona o rompe la estética del paisaje. El cerebro humano tiene una determinada capacidad de absorción. ¿Ya? El cerebro humano tiene una determinada capacidad de absorción de datos que se ve rebasada por la cantidad de elementos en el paisaje. Capacidad de absorción. La palabra absorción está acá, en la pregunta 2. Absorción, su sinónimo sería captación. Absorción, captación. Captación. Lo reemplazamos por captación, ¿no? Aquí está. Tiene una determinada capacidad de captación de datos que se ve rebasada por la cantidad de elementos en el paisaje. Bien, ahora tenemos la palabra vertederos. Las causas pueden ser: el cerebro humano tiene una determinada capacidad de absorción de datos que se ve rebasada por la cantidad de elementos en el paisaje. Si en tu zona, en tu barrio, hay varios postes y hay un montón de avisos en cada poste, entonces no puedes captar bien todos los datos, ¿no? O sea, si tú quieres a uno solo, dedicarte a uno solo de ellos, el resto te va a perturbar, ¿no? Entonces las causas pueden ser estas: vallas publicitarias, ¿no? Cuando hay propaganda de productos, de empresas; tráfico aéreo, ¿no? Cuando hablemos de que de repente hay algún avión, ¿no? Algún helicóptero, ¿no? Y también tráfico aéreo se considera los cableados, los cables.
Cuando las empresas de teléfono ponen cables, ¿no? De luz también pueden poner cables y también antenas de televisión, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto antenas de televisión en las calles, ¿no? Esas grandazas, ¿no? Que son, que ponen en los edificios en la parte superior, ¿no? También hay, antenas parabólicas, ¿no? Eso que dan, como una especie de disco. También hay para rayos. Bueno, en Lima no hay, pues, ¿no? Si lo hay será, pues, no sé, para modelo nada más, ¿no? Porque rayos en Lima es raro, ¿no? Sí ha habido, claro, basuras o vertederos también. Eh, o vertederos o grafitis, redes de distribución eléctrica, exceso de señales de tráfico e incluso molinos eólicos. Basuras o vertederos, dice. Mira, basuras o vertederos. Ya, muy bien. Y acá dice vertedero. Acá está en la 6. Vertedero. Basuras o vertederos. Sería depósito, ¿no? Se utilizaría como depósito. Ya sería basuras o vertederos. Depósitos, ¿no? Depósito donde guardas pues cualquier desperdicio, ¿no? Grafitis. Creo que ustedes saben qué cosa es un grafiti, ¿no? Son los dibujos que hacen en las paredes, etcétera, ¿no? Bien. Acá dice, sus consecuencias son diversas, accidentes ocasionados por obstrucción. Aquí tenemos la palabra obstrucción. Obstrucción visual. Al conducir, trastorno de atención. Claro, imagínate que una persona está manejando su carro y se distrae leyendo algún anuncio atractivo, ¿no? No sé, de repente es algo que le atrae. Entonces eso sería pues una obstrucción visual. Obstrucción visual. Ocasionados por la obstrucción. Accidentes ocasionados por la obstrucción visual. Y aquí está. Obstrucción. Impedimento. Ahí es impedimento. No impedimento. Ya. Al conducir, trastorno de atención estética paisajista, afectar alteraciones del sistema nervioso, estrés. ¿Por qué estrés? Por saturación de elementos, ¿no? Saturación de elementos. Y saturación es acá, acumulación de elementos, ¿no? Saturación, acumulación. Saturación de elementos, ¿no? Acumulación de elementos. Y colores, dolor de cabeza, mal humor, disminución de la eficiencia laboral, todas esas serían las consecuencias, ¿no? Algunas soluciones para combatir son, entre otras, reducir la cantidad de anuncios, claro, por eso es que sacan los anuncios, ¿no? Y hacer un seguimiento de normas urbanísticas. Dentro de las normas urbanísticas está eso, ¿no? Por ejemplo, una de ellas que en las casas, o sea, hay zonas donde es para industria y hay otras zonas que son para la vivienda, ¿no? Esas son las partes urbanísticas, ¿no? Donde uno va a vivir. Eh, pero a veces confunden, ¿no? Por ejemplo, hacen una fiesta en algunas casas que le escuchan toda la cuadra, ¿no? La cuadra quiere descansar, pero bueno, el dueño pues no se cree dueño también de toda la cuadra, ¿no? Y hace su bulla, entonces eso sería en contra de la misma, los mismos vecinos, ¿no? Y no solamente eso, también hay otras formas de interrumpir, ¿no? La tranquilidad de los vecinos, ¿no? Bueno, seguimiento de normas urbanísticas. Una de las normas urbanísticas también es que no haya mucha bulla, ¿no? Si es una zona residencial, o sea, donde viven las personas, no deben haber ruidos fuertes, ¿no? Aparte de las canciones, la música de las fiestas, también a veces pasan algunas personas vendiendo un producto y gritan, ¿no? Con una tremenda, eso está prohibido, pero en las zonas de residencia, ¿no? Donde viven. Residencial quiere decir donde viven. Porque hay casas que no sirven para vivir ahí o dormir ahí, ¿no? Sino sirven para la industria. Y ahí va cambiando la situación, ¿no? Pero en el caso nuestro, de repente ni nos hemos dado cuenta, ¿no? Cuando es industrial y cuando es residencial, ¿no? De repente eso no es muy conocido por nosotros, ¿no? Pero existe, ¿no? Existe. Incluso hay multas, ¿eh? Hay multas. Pero bueno, yo creo que no, no se aplican aquí, ¿no? En estas zonas, ¿no? En otras zonas sí, ¿no? O sea, hay respeto por las normas. Bien.
evitando elementos agresivos o recargados. Evitando elementos agresivos o recargados. Y tenemos, ¿no?, la palabra recargado, última palabra, acá está recargado. Recargado, que es excesivo, ¿no? Recargado sería excesivo. Entonces sería así, mira, ve. Evitando elementos agresivos o excesivos. Agresivos o excesivos, ¿eh? Acá está la palabra excesivo. Aquí está abajo. Bien. Ya. Ahora vamos, ya pasamos a la sinonimia contextual, ¿eh? Ahora vamos a la antonimia contextual, que viene a ser lo contrario. Dice, la antonimia contextual se entiende como la oposición semántica que se justifica en el propio tramado del texto. O sea, oposición a significado opuesto, ¿ya? Al reemplazar una palabra por otra se produce un viraje del sentido. Cabe resaltar que para hallar el sentido opuesto de una determinada palabra es necesario tomar en cuenta el contexto, ¿no? El contexto manda, pues, ¿no? Por eso que hicimos primero contexto, ¿no? Porque el contexto manda, ¿no? El contexto manda. Aquí, por ejemplo, dice, en los siguientes enunciados proponga un antónimo para la palabra en negrita. Bueno, yo lo he puesto en azul, ¿no? Acá está. Y los antónimos podrían ser negativa, intransigencia, ¿no? Estas serían dos respuestas. Asentimiento es una especie de aprobación. Entonces yo digo, debido a la aprobación de su jefe, pudo organizar la celebración. O sea, una fiesta, pues, ¿no? Más o menos, ¿no? Y la palabra asentimiento podría cambiarlo por negativa y diría lo contrario, ¿no? Debido a la negativa de su jefe, pudo organizar la celebración, ¿no? Entonces eso indicaría que la oración está diciendo lo contrario, ¿no? Mira, lo contrario, ¿eh? Voy a repetir ya. Debido a la aprobación de su jefe, pudo organizar la celebración. Debido a la negativa de su jefe, no pudo o pudo organizar la celebración. Bueno, en verdad sería entonces que no pudo en este caso, ¿no? Ya. No tenía, segunda oración, ¿eh? No tenía el respaldo de la mayoría por su actitud veleidosa. Se refiere a la actitud, pues, cambiable, ¿no? Voluble, ¿no? Y acá el antónimo sería reemplazado por consecuente, segura o inflexible, ¿no? No tenía el respaldo de la mayoría por su actitud segura, ¿no? Segura vendría a ser lo contrario, ¿no? Aquel hecho constituyó una prueba contundente para el tribunal. Contundente es que no se puede discutir, ¿no? En cambio, rebatible es que se puede discutir, ¿ya? Rebatible que se puede discutir. Ahí le cambiamos por un antónimo, ¿no? Ahora vamos al sentido denotativo. Ya hablamos del sentido contextual, sinónimo y antónimo, ¿no? Ahora vamos al sentido denotativo, ¿ya? Tienen que estar atentos, ¿ah? Porque si no están atentos se van a perder, ¿no? Y si voy muy rápido, también ustedes tienen que poner en el chat, ¿no? Profe, un poquito más lento. Y yo lógicamente voy a lentificar, ¿no? Si no me voy a molestar por eso, por si acaso, ¿eh? Se supone que el profesor debe estar al ritmo del alumno, si no, no se consigue el objetivo de la transmisión de conocimientos. Bien. Sentido denotativo. Yo siempre voy a decir, ¿no? Como dice denotativo, está con la letra D del diccionario, ¿no? O sea que el sentido denotativo se asocia más al diccionario. Más se asocia al diccionario. Porque cuando a mí me dan una palabra y yo no sé el significado, yo lo primero que hago es recurrir al diccionario, ¿no? Y ahí voy a encontrar muy explicado, muy precisado el significado de esa palabra. Y ese significado viene a ser para mí el denotativo, ¿ya? Del denotativo. Por eso es que he puesto la D de diccionario, ¿no? He puesto la D de diccionario, ¿ya? Ya. Las palabras contenidas en un texto expresan y transmiten información. Las palabras contenidas en un texto expresan y transmiten información. Sirven para representar las cosas, las ideas, por lo que suelen emplearse en un sentido descriptivo, ¿ves? Descriptivo. Te explican, pues, ¿no? De esta manera, rojo significa un tipo de color. ¿Quién no sabe que rojo es un color, ¿no? Por ejemplo, dice, me puse mi camisa roja, me puse mi sombrero, ¿cómo se llama lo que se pone? Ah, pañuelo, ¿no? En el cuello. Ese se pone en pañuelo, ¿no? Entonces, mi pañuelo rojo. Ese significado se llama denotativo. El sentido denotativo va de la mano del diccionario, ¿ves? Ahí está. Por lo cual es
es de sentido recto o sentido estricto. Esta percepción se da de modo formalista. Bien, ese es el sentido denotativo del diccionario. Con el, ya, entonces ese es el denotativo. Ahora pasamos al connotativo. Con el propósito de provocar determinadas impresiones y despertar ciertos sentimientos en el discurso, las palabras pueden adquirir otras interpretaciones. El término rojo puede aludir a sangre, cólera, pasión, etc. ¿Te das cuenta? Mira, ve. El rojo puede aludir a sangre, ¿no? Y cólera también, pasión también. Dichas significaciones se conocen como significados connotativos. ¿Ya? O sea, eso no está en el diccionario, ¿no? Si yo voy al diccionario buscando la palabra rojo, no voy a encontrar sangre, cólera, pasión. ¿Te das cuenta? Entonces, yo debo tener bien claro que estos no lo encuentro en el diccionario. Si no, ¿cómo voy a saberlo? ¿Cómo voy a saberlo? Acá dice, la interpretación de los significados connotativos dependen, ¿de quién? Del contexto. La palabra contexto, ¿con qué empieza? Con la C. La palabra diccionario empieza con la D y era para el denotativo. Y para el connotativo es la C, o sea, el contexto, ¿no? En este caso lo determina el contexto. Relación entre sentido denotativo y connotativo. A ver, ¿cómo relacionamos al sentido denotativo y connotativo? Porque algo tienen que ver, pues, ¿no? Si tú te das cuenta, algo de relación tiene que haber. Y así sería, mira, de esta manera. De un término denotativo se sustrae algunas características, ¿ya? Mediante la abstracción, las cuales se aplican en contextos adecuados y de esa manera se crea el lenguaje connotativo. ¿Qué te está diciendo acá? Que del denotativo voy a crear connotativo. ¿Y cómo es eso? Mira, todas las expresiones que están en rojo son las características de la cabeza. Si yo me voy al diccionario y busco qué es cabeza, y diría que es la parte superior del cuerpo humano, ¿sí o no? Parte del cuerpo humano, parte superior del cuerpo humano. Por lo tanto, una característica sería que se ubique en la parte superior, ¿sí o no? Esa sería, ¿no? En la parte superior. Ya. Esa es una característica. Ya. La otra característica que sirve para razonar, que nuestra cabeza, ahí está el centro nervioso para poder razonar, ¿sí o no? El conjunto de nervios, ¿no? Las famosas neuronas, mejor dicho, sirven para razonar y están en la cabeza. Entonces, una característica de la cabeza que sirve para razonar. Otro significado que dirige nuestra vida, ¿no? Porque en la cabeza está pues todos nuestros pensamientos, todas nuestras ideas, ¿no? Que planifica, organiza nuestra vida, ¿no? O sea que construye y puede destruir también la vida, pues, ¿no? Su propia vida, ¿no? Por ejemplo, si alguien dice, no, voy a consumir drogas, me gusta, pues, etcétera, se está destruyendo, ¿no? Pero ¿quién decidió? Su pensamiento. Entonces también puede destruir su vida, ¿no? Entonces ya tengo tres características de la palabra cabeza. Ahora vamos a aplicarlo, Mi equipo va a la cabeza de la tabla, o sea, quiere decir que va en la parte superior de la tabla. Y cuando yo tengo una tabla de donde están los equipos, se supone que yo los voy a ordenar desde el que tiene más puntaje, ¿no? Y segundo, el que tiene un poquito menos, y el tercero, el que tiene un poquito menos que el segundo, y así sucesivamente. Entonces siempre en una tabla de fútbol, ¿no? De equipo de fútbol, el primero siempre va a ser pues el ganador, el campeón, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que me dice acá, ¿no? Mi equipo va a la cabeza de la tabla, me está insinuando que está en la parte superior de la tabla, ¿sí o no? Cuando yo digo, perdí la cabeza por tu amor, ¿alguien podrá hablar esta expresión de perdí la cabeza por tu amor si no tuviera una cabeza puesta? Ni modo. Entonces, esto también es en forma connotativa, ¿no? Que no está en el diccionario esta significación. Y la última es la cabeza de la banda de delincuentes. ¿A qué me refiero? Que es la persona que organiza esa banda, ¿no? Dirige esa banda. Ahí están las tres aplicaciones de tres características de la palabra cabeza. Saqué tres características y he logrado crear
tres connotativos, tres ideas connotativas. Más ejemplos, ¿ya? Mira, acá hay más ejemplos. Por ejemplo, un corazón, cuando una persona está enamorada, se acelera. Ya, de repente tú no lo sabes, ¿no? Porque no te has enamorado, pues, ¿no? Eh, ¿Se ubica en la parte central del corazón? Sí, también, claro. ¿Reparte energía al cuerpo? Claro, debido a que bombea, lleva pues todos los nutrientes, ¿no? Al cuerpo humano, ¿no? Y por lo ende le da la energía al cuerpo. Aplicando, ¿ah? Te doy mi corazón. Vive en el corazón del Agustino. Ponle corazón al estudio. Entonces, cuando digo te doy mi corazón, está diciendo que le está amando, pues, ¿no? Vive en el corazón del Agustino, que está en el medio del Agustino, ¿no? Ponle corazón al estudio, que le pongas energía, fuerza, toda tu dedicación al estudio, ¿no? Y en alma, ente que impulsa la actividad. Aplicación, soy el alma de la fiesta, ¿no? O sea, estoy hablando de mí, pues, ¿no? Claro, claro. Porque tú vas a la fiesta, te paras en la puerta, ¿no? Esperas que alguien te saque, termina la fiesta, nadie te sacó. Uf, qué sad, ¿no? Qué sad, qué sad. Sí, hay gente así que va a la fiesta y no hace nada. A la fiesta que se va, o a comer, o a tomar, o a bailar, o a aplaudir. Pero una tiene que hacer, pues, ¿no? Ya, cuatro, mar. Mar, por ejemplo, tú sabes que, mira, es agua, ¿no? Y aparte que es agua, ¿qué pasa? No es poquita agua, es bastante. Simboliza la abundancia. ¿Por qué simboliza la abundancia? Por la cantidad de agua que contiene. Es una característica del mar. Aplicando ya, un mar humano asistió al concierto. Imagínate que se presenta un cantante y pues van 10.000, 20.000 personas a verlo. Ah, te imaginas, ¿no? Y que seamos nosotros los cantantes, ya no, ya. Bien, entonces un mar humano asistió al concierto. Quiere decir una gran cantidad de espectadores, ¿no? Bien, jóvenes. Ahora sí vamos a ejemplos del sentido connotativo, ¿ya? Dice, está en toda la gloria de su poder. Gloria, entendemos qué cosa es la gloria, ¿no? Entrar pues a un estado máximo, ¿no? De ese excelsión, ¿no? De algo excelso, ¿no? Entonces, pero aquí la palabra dice auge, esplendor. Eso vendría a ser la connotación, ¿no? Auge, esplendor. Está en todo el auge de su poder, o sea, hasta el máximo, pues, ¿no? Bien, por ejemplo, el ser humano dice que a los 30 años llega a su plenitud, de ahí va bajando, ¿no? Bien, o sea que ustedes no han llegado todavía y yo ya pasé. Solución, ánimo, valor, fuerza moral. Auge, acá hay otra oración, dice, lo soportó con gran espíritu. Espíritu, pues, ¿qué cosa es, no? Ya lo hemos leído, que es espíritu, ¿no? ¿Sí o no? Pero acá dice ánimo, valor o fuerza moral. En la C dice, frente a las críticas puso mucho fuego en su discurso. La palabra fuego no es candela, pues en el significado denotativo, candela, ¿no? Llamas. Pero aquí, ¿qué representa? Ardor o pasión. Entonces sería, frente a las críticas puso mucha pasión en su discurso, ¿no? Frente a las críticas puso mucho ardor en su discurso, también, pues, ¿no? Era un mísero millonario que presumía constantemente de sí mismo. O sea, si era millonario y que presume de que es millonario, tengo plata, mira, ¿no? Me sobra la plata. Esa actitud es una actitud miserable, ¿no? O sea, mezquina, ¿no? Mezquina. Y aquí tenemos algunas lecturas. Aquí vamos a aplicar, por ejemplo, en la palabra morigeraria. Hay almas piadosas que para morigerar la inmigración, vamos a ver cómo vamos con el tiempo, sí, sobrado. Hay almas piadosas que para morigerar la inmigración proponen a los gobiernos de los países modernos una generosa política de ayuda económica al tercer mundo. ¿Qué debo entender de esto, no? Que en el tercer mundo hay ciudadanos que van a ir a otros países. Y esos países a donde van son esos países llamados modernos. O sea que los del tercer mundo se van a los países modernos. Vamos a hablar, por ejemplo, de los Estados Unidos, que es un país moderno, ¿no? Entonces la gente va a ir allá, ¿no? Pero aquí está proponiendo que se morigere la inmigración, o sea que no vayan, pues, ¿no?
para que no vayan de Sudamérica, por decir, a Estados Unidos, que puede ser de otro lugar también, pues, ¿no? Pero vamos a poner como ejemplo Sudamérica, ¿no? Entonces tratan de moderar la inmigración. No quieren que vaya mucha gente, ¿no? Porque de repente, ¿no? Malogra algo, ¿no? De repente la economía hace un desbalance, qué sé yo, ¿no? Bueno, la cosa es que tienen una razón ellos, ¿no? Lo de los países modernos. Entonces, ¿cuál es la solución que plantean estos países modernos? Generosa política de ayuda económica al tercer mundo, o sea, darle dinero. Le doy dinero ya para que no venga, algo así, ¿no? Esto en principio parece muy altruista. Claro, pues no, le están ayudando para que no se vengan a Estados Unidos o a otro de los países modernos. La verdad es que si la ayuda se entiende como ayuda a los gobiernos del tercer mundo, esta política solo sirve para agravar el problema en vez de resolverlo de raíz. ¿Y por qué? Ah? ¿Por qué? A ver, ¿tú te imaginas? Tú no te imaginas, ¿sí o no? Yo tampoco, ¿no? Pero acá está la razón, ¿ah? Porque la ayuda que llega a gángster, o sea, un delincuente, como el Mobutu de Zaire, del Zaire. O sea, Zaire es un país. Mobutu es su gobernante, ¿ya? Y dice que ese gobernante es un gángster. Ya sabes que es un gángster, no es un delincuente, ¿no? O sea, si le damos al país, a Zaire, en este caso ya no es Sudamérica, estamos hablando de África, Zaire que es un país en África, le damos al gobernante de Zaire, a Mobutu, pero Mobutu es un delincuente, pues, ¿no? O sea, con el dinero ¿qué va a hacer? ¿Va a repartirlo? No, se va a quedar, ¿sí o no? O la satrapía militar de Nigeria, o sea, dice que en Nigeria también hay alguien similar, ¿no? O sea, un militar, no dice su nombre, pero que también, ¿no? Se hace y deshace de ese país, ¿no? O cualquiera de otras dictaduras africanas. Solo sirve para inflar aún más las cuentas bancarias privadas de que aquellos déspotas tienen en Suiza. O sea que esos gobernantes tienen su dinero en Suiza, ¿no? Y si le dan dinero para su país, no le darían a su país, sino se lo embolsicarían, ¿no? O sea, lo meterían a su bolsillo, lo mandarían a Suiza, donde guardan su dinero, ¿no? Es decir, solamente serviría para acrecentar la corrupción, sin que ella beneficie en lo más mínimo a las víctimas. ¿Quiénes son las víctimas? Los pobladores, pues, ¿no? Los pobladores del país llamado Zaire, del país llamado Nigeria y otros países también, pues, ¿no? Ya. El, o sea que, ¿cómo queremos solucionarlo? Dando dinero. Pero si lo vemos muy bien, analizamos muy bien la situación, dice, bueno, no, porque en verdad el dinero se va a quedar en el bolsillo del gobernante, ¿no? Ya que esos gobernantes son bravos, ¿no? Ya dijo que esos gobernantes eran bravos. Bien, si ayuda hay, ella debe ser cuidadosamente canalizada hacia el sector privado y sometida a una vigilancia en todas sus instancias. O sea, al decir canalizada quiere decir que está muy bien dirigida, bien organizada, ¿no? Esa ayuda económica, ¿no? Hacia el sector privado, o sea, a las empresas, de frente a las empresas, ¿no? Sometido a una vigilancia en todas sus instancias para que cumpla con la finalidad prevista. ¿Y qué pasa cuando le dan a las empresas de ese país? Pues crean empleo. ¿Y qué va a dar con la creación de empleo? Desarrollo de recursos, ¿no? Y ya va a estar lejos de la gangrena estatal, o sea, el gobernante no se va a aprovechar de ese dinero. Ya entonces está directamente dado a un grupo que va a hacer producción, porque mira, ¿qué pasa si se le da a los mismos ciudadanos? También, ¿no? Algo como que ahí queda, ellos lo gastan y punto, ahí queda el dinero. Pero ¿qué pasa si le dan a las empresas de ese país? Entonces los empresarios van a crear dinero, van a movilizarlo, o sea, van a hacerlo producir al dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque van a contratar personal, les van a pagar y ellos van a hacer productos y esos productos los van a vender y con el dinero que ganen, nuevamente, ¿no? Le dan trabajo a la persona que no tiene trabajo, ¿no? No le están regalando, está bien, pues está bien, así debe ser, ¿no? Y están creando riqueza para el país, porque esas empresas están haciendo desarrollo en el país, ¿no es cierto? Claro, pues entonces eso es lo más efectivo, ¿no? Si hay ayuda, así debe ser, es el autor está proponiendo eso, ¿no? O sea, está dando una forma, una mejor forma para repartir el dinero y darle a esos países. O sea, está de acuerdo que le den al país, pero no al gobernante, sino a los que podrían producir algo y desarrollar al país incluso, ¿no?
que son las empresas del sector privado. Del país, ¿no? Del país. En realidad la ayuda más efectiva que los países democráticos modernos, se refiere a los países donde se van, pues, ¿no? Los emigrantes, pueden prestar a los países pobres es abrirle las fronteras comerciales. O sea, si le permiten comerciar, ¿no? Si les ayudan al comercio, también están ayudando a los pobres, ¿sí o no? Porque cuando hay comercio, pues hay ganancia. Cuando hay ganancia, hay gente que va a comer, claro. Y entonces, también recibir sus productos. Claro, le compran sus productos, ¿no? Con lo que nosotros a veces pensamos, ¿no? Si ha habido esto del bicho, también, ¿no? Hay personas que no tienen dinero y están vendiendo de repente un caramelito, pues entonces, o de repente papa, qué sé yo, no tienen ni siquiera puestos, se supone, ¿no? Van por, qué sé yo, se ponen en el suelo, vendiendo su productito, su papita, su cebollita. Entonces la gente dice, oye, cómprale, ¿no? Cómprale a esa persona, dicen, ¿no? Eso lo recomiendan, ¿sí? No vayas a las empresas transnacionales, etcétera. También lo dicen, ¿sí o no? Esa es una forma digamos, que les permiten comerciar, ¿no? Está recomendando el autor, ¿no? Estimular los intercambios y una energía política de instituciones para lograr democratización, ya que al igual que en América Latina, el despotismo y el autoritarismo político son el mayor obstáculo que enfrenta hoy el continente africano, para revertir ese destino de empobrecimiento sistemático que es el suyo, el de la descolonización. Muy bien. Medularmente, el texto desarrolla una disidente opinión. Disidente quiere decir que está en desacuerdo, una opinión en desacuerdo acerca de qué. O sea, ¿en qué no están de acuerdo lo que dice el texto? ¿Ah? Principalmente, eso es lo que te está preguntando, ¿ya? Medularmente es lo más importante, ¿no? Ojo, la palabra medularmente es lo más importante. Lo más importante o principal, el texto desarrolla una opinión contraria acerca de qué. ¿Qué se opone, por ejemplo? Ayuda económica para el África, ¿no? Como restricción inmigratoria. Claro, porque los países modernos piensan que dándole dinero al país, ya van a restringir la inmigración. Y el autor plantea de otra manera, ¿no? No darle al país, sino darle a determinados grupos que puedan hacer industria, ¿no? O comercio, ¿no? Desarrollar el comercio. Pregunta 2. En el texto morigerar significaría, o sea, que no haya pues tanta inmigración, ¿no? Nosotros lo recordamos muy bien, ¿no? Sería muy bien, muy bien. Ahí está, ya también. La B, muy bien, Guaya, muy bien. Tomaya, muy bien. Tomaya Vigaray, muy bien. Guaya Elian, también. Esa es la respuesta. Contener la inmigración, ¿no? La pregunta 3 dice, ¿se puede colegir? De repente la palabra colegir no se sabe qué significa, pero siempre les voy a hacer recordar, ¿ya? La palabra colegir es deducir. Anoten, eso sería bueno que lo anoten hasta en un cuadro, ¿no? Colegir es igual a deducir, inferir, concluir, ¿no? Desprender. Entonces, si es concluir, sería así, ¿no? Se puede concluir del texto que el continente africano... ¿Por qué la gente quiere irse de los países, de esos países pobres? ¿Por qué? ¿No? Segundo, ¿el gobernante estará trabajando bien? ¿Por qué el autor acusa que hay algunos que tienen guardado su dinero en Suiza? ¿Por qué no lo guardan en su país? ¿Por qué no? Nos ponemos a pensar, ¿no? Y deducimos que en ese país hay unos dictadores, pues, ¿no?
que tienen la plata y se llevan del país y lo guardan en lugares lejanos, ¿no? Por si algo pasa, ¿no? Ya lo tienen guardado en otro lugar, ¿no? En Suiza, donde son bastante cuidadosos ahí, ¿no? El que guarda dinero en Suiza lo cuidan muy bien, por eso que es como Suiza es como el banco del mundo, ¿no? Algo así. Aunque ahora ya no están yendo para allá, me parece que están yendo por otro lado. Bien, entonces la respuesta podría ser entonces esta, que enfrenta un clima de poca estabilidad política, ¿no? Y lo dicen en el chat también, muy bien. Lo dicen en el chat. La 3C, muy bien, Alarcón. Excelente. Enfrenta un clima de poca estabilidad política. ¿Por qué poca estabilidad política? Porque hay un presidente dictador, no hay para comer en el país y encima ese dictador tiene plata, se supone de dónde ha sacado, del país, ¿sí o no? Y se lo ha llevado a Suiza para cuidarlo ahí, no vaya a ser que se lo quiten, ¿no? Ah, su mismo avaro, mismo avaro. Ya, pregunta número 4. Resulta incompatible con el texto afirmar sobre los países democráticos modernos. ¿Qué es lo que no dice en el texto de esos países democráticos modernos? Y lo dice acá, ¿no? No está en el texto, pero lo dice acá. Eso es lo que está preguntando en la número 4. Por ejemplo, los países democráticos modernos no quieren que haya inmigración, ¿sí o no? Porque les perjudica a sus propios países, ya que están yendo a ese país. Se supone que le deben perjudicar, por eso que no quieren, ¿no? Entonces, ¿cuál sería incompatible? Si ellos no quieren que vayan allá. Sería la D. ¿Por qué? Diseñan programas para permeabilizar las fronteras. Si un país democrático moderno, esos países modernos, ¿no? A donde quieren ir todos los que están en esos países africanos, por decir, ¿no? Diseñaran programas para permeabilizar fronteras, entonces están diciendo que están preparando el campo para que se vayan a esos países más bien, ¿no? Y es falso, porque esos países no quieren que vayan a sus países modernos. Los países modernos no quieren que haya inmigración hacia ellos. Por lo tanto, ¿cómo van a permeabilizar las fronteras? Profe, ¿qué significa permeabilizar? Tú sabes que algo permeable es cuando pasa el agua de una prenda de vestir, ¿sí o no? Pero también cuando hay lluvia, pues se compra uno una ropa que sea impermeable, que no pase el agua, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo va a hacer programas para que pasen por las fronteras? No va, los países modernos no van a hacer eso, un programa para permitir que ingresen por sus fronteras, no. Eso sería incompatible por eso, ¿no? Si los países modernos abrieran sus fronteras comerciales a los gobiernos del tercer mundo, probablemente ¿qué pasaría? Bueno, casualmente esa es la recomendación del autor, ¿no? Que abran sus fronteras para que los gobernantes del tercer mundo o los gobiernos, ¿no?, del tercer mundo puedan hacer ese intercambio comercial, ¿sí o no? Claro. En ese caso sería eh, el dictador no tendría tanto poder, ¿no es cierto? Por lo tanto, se conseguiría democratización en estos países. Ya la tiranía se iría abajo, ¿sí o no? Claro, se iría abajo. Vamos con las series verbales. Dice, marque la palabra que complete. Exactitud, regularidad, precisión. ¿Cuál sería la que sigue? Claro. Rigor. Porque mira, vaguedad es lo mismo que imprecisión. Vaguedad también lo mismo que duda, ¿sí o no? Entonces los tres no podemos marcar ninguno de ellos, ¿no? Sería rigor. Rigor es como exigencia, ¿no? Lo exigente siempre quiere las cosas minuciosas, detalladas, puntuales, ¿sí o no? Entonces eso iría de la mano con exactitud, regularidad y precisión. En la 2 dice chompa, lana, queso, leche. Mira, en chompa, lana, ¿cuál es el producto? Chompa. En queso, leche, producto queso. Gasolina, petróleo, producto gasolina. O sea, el producto está al lado izquierdo. Chompa, lana es una relación. Queso, leche es una segunda relación. Gasolina, petróleo una tercera.
La cuarta también debe ser una relación de dos palabras donde el producto esté primero, ¿no? Como chompa, queso y gasolina que está primero. Y la materia prima estaría segundo, lana, leche y petróleo. En este caso sería, a ver, ¿qué dice chat que todo lo sabes? El chat que todo lo sabe dice, la B dice, la B de bebé. Vamos a ver, correcto. ¿Por qué? Porque una cesta es una canasta y las canastas pueden estar hechos de mimbre. Mimbre es un vegetal para hacer precisamente canastas. Profe, ¿por qué no pone cuero zapato? Porque el producto está al lado derecho. ¿Y dónde debería estar el producto? En el lado izquierdo. Entonces la respuesta sería cesta mimbre. Aquí la 3. ¿Sabías tú que excusar y acusar son antónimos? Acá hay antónimos, ¿ah? Vigor, energía, sinónimos. Sinónimos. Límpido, sordo, antónimos. O sea, quiere decir que la cuarta debe ser igual que la segunda, ¿no? Si vigor, energía es sinónimo, lo que me van a preguntar también deben ser una pareja de sinónimos. ¿Y cuáles serían los sinónimos acá? El único sería melifluo dulce. El único, ¿ya? Melifluo igual a dulce. Profesor, ¿y prólogo, colofón son antónimos? Si prólogo es al inicio y colofón es al final. Impertérrito, la persona imperturbable, que nada lo mueve, nada lo conmueve. Y cobarde, no hay relación. Dinámico es muy activo, indolente, muy ocioso, ¿no? Serían antónimos también, ¿no? Pero a mí, ¿qué me están pidiendo? Sinónimos. Entonces la respuesta sería melifluo dulce. En la pregunta 4, ¿qué tiene que ver el cristianismo con la Biblia? Ah, que la Biblia viene a ser el libro de esta religión, ¿no? El hinduismo también es otra religión y que vendría a ser la Veda, que vendría a ser Veda. Veda sería el libro que utilizan los hinduistas, ¿no? Los islamistas, ¿qué cosa usan? El libro llamado Corán. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? La religión y cuál es el libro que usan, ¿no? Claro, eso me preguntan en la 4. Muy bien, ya el chat, tú que lo sabes todo, ya lo dijo. Ya, y la respuesta es la A. El libro de los judíos se llama Torá. Torá. ¿Por qué será, no? ¿Se acuerdan cuando hubo el ataque a Pearl Harbor? Cuando los japoneses atacaron el puerto de Pearl Harbor. Ellos gritaban Torá, Torá, Torá. Qué raro, ¿no? ¿O será que hay un buen número de judíos en Estados Unidos? Quizá no. Pero así gritaban, ¿eh? Torá, Torá, Torá. Bien, vamos a ver qué más ponen en el chat. Claro, Alarcón, muy bien, Alarcón. El Torá es el libro sagrado de los judíos. Los judíos son otro, ¿no? Ya no son cristianos, no son hinduistas, islamitas, no, no, no. No, no, no. Ya, prosigamos. Acá tenemos otra lecturita. Bien conocido es el hecho de que el Perú es un país étnicamente heterogéneo. Sí, por eso es que Arguedas decía, el Perú es un país de toda la sangre, ¿no? Porque somos mezclados, pues, ¿no? Claro. En el Perú, pues, desde la época de la invasión española, pues trajeron negros, o sea, gente del África. Y después trajeron, ya después de muchos años, ¿no? Trajeron a esclavos chinos. O sea, así como trajeron esclavos a negros y los volvieron esclavos. Bueno, en Europa era común eso, ¿ah? O sea, era común tener un negro como esclavo. Era normal, es más, era normal, ¿ah? Sí. Y en América no era así, pues, ¿no?
Cuando era Tahuantinsuyo no era así. Pero así lo hicieron aquí en América, trajeron, debido a que los indígenas también no querían trabajar en las minas bueno, las minas pues no era parte de la vida del indígena pero tahuantinsuyano. O sea, ellos se dedicaban a la agricultura, la mina no era parte. Pero los españoles sí ya sabían eso de minas, ya sabían, pues, ¿no? Y como se dieron cuenta que había oro, porque hasta ahora hay oro, ¿no? Por eso que Perú es potencia en oro. Entonces, por esa razón es que tuvieron que traer esclavos negros, ¿no? Y después también trajeron esclavos chinos, llamados colíes, doble O, colíes o culíes también le pronuncian, ¿no? Bien. Entonces, por eso es que todos ellos ya se relacionaron con los indios. Entonces ya imagínate un blanco con un indio, ¿no? Podríamos decir un mestizo, ¿no? Es un tipo de mestizaje. Un negro con un indio. Por ejemplo, si un indio tiene un hijo con una persona de raza negra, el hijo se llamaría Sambo. Pero si el negro tiene un hijo con una persona de raza blanca, ya no es Sambo, ahí es mulato. Por eso que en el Perú es raro que haya mulato, ¿no? No es que siempre la mezcla ha sido indio con negro. Con blancos no, pues. Profe, pero ¿qué? ¿Aquí en el Perú no hay blancos? Sí, pero eran poquísimos los blancos. Imagínate que en esa época era normal tener un esclavo, ¿ya? El blanco, ¿va a meterse con su esclavo? Si lo hace sería pues en forma oculta, ¿no? Porque no sería bien visto, ¿no? Bien. La división o oposición entre blancos, indios y negros fue una consecuencia y una de las condiciones del mantenimiento de la dominación colonial. O sea, mira, ve, había una división entre blancos, indios y negros. O sea, entre ellos mismos no se podían ver. Mira, hasta racismo había entre ellos, ¿no? División o oposición entre blancos, indios y negros. Fue una consecuencia de una de las condiciones del mantenimiento de la dominación colonial. Claro, divididos lo ganan, pues, ¿no? ¿Te acuerdas cuando vinieron los españoles? ¿Qué encontraron en el Tahuantinsuyo, en el imperio incaico? Un imperio dividido, ¿no? Estaba Huáscar y Atahualpa. Estaban peleándose los dos hermanos, ¿sí o no? Los hijos de Huayna Cápac. Esta fractura no solo no fue resuelta cuando se establece el Estado Nacional, sino que en la oligarquía civilista, básicamente limeña y blanca, tuvo la prudencia y el suficiente tino de ni siquiera plantear su discusión. Mira, la cruel derrota que sufrieron las masas indias con el aplastamiento de la rebelión de Túpac Amaru. O sea, la rebelión de Túpac Amaru fue aplastada. ¿Y por qué? Él defendía a los indígenas, ¿ya? ¿Pero por qué? A ver, ¿cómo ocurrió eso? ¿Qué pasó? Su debilidad y dispersión posterior facilitaron seguramente su control social y político por parte de los poderosos caciques locales. O sea, los encontraron débil, dispersos. Ah, ¿por qué será, no? En el caso de los negros, por otra parte, su debilidad numérica, o sea que habían pocos negros. Indígenas habrían bastantes, negros habían pocos. Por eso dice debilidad numérica, ¿no? El escape a su condición opresiva que le brindaba el cimarronaje. O sea, mira, ve, si los negros eran esclavos, sufrían, lloraban, etcétera, ¿no? Pero algunos se rebelaban también, ¿ah? Y eso que rebelaban no era que, ya, bueno, ahora yo te mando jefe, ¿no? No. Ellos se escapaban de su esclavismo, de la hacienda, ¿no? Del lugar donde estaban, se escapaban. ¿Y sabes qué hacían? Cimarronaje. ¿Qué es eso? Se volvían asaltantes, pues. Claro, se conseguían armas, ¿no? Y se volvían asaltantes. Eso era el cimarronaje. A ellos le llamaban cimarrones, cimarrones, asociado a una dispersión semejante al de los indios. Eran condiciones que restaba toda peligrosidad a la presencia del grupo negro frente a la dominación de los blancos. Ojo, eran condiciones que restaban toda peligrosidad a la presencia del grupo negro. O sea, el negro ya era menos peligroso, porque se habían dividido, pues, ¿no? Algunos estaban en las haciendas
y algunos cuantos se habían rebelado y eran cimarronajes, ¿no? O sea, no podrían ser, como se dice, no podían hacer una revolución, por decir, si estaban divididos los negros, pues, ¿no? Este mosaico racial, mosaico quiere decir que hay mezcla, pues, ¿no? Hay una mezcla de razas, ¿no? El Perú de esa época ya era así, imagínate. Ahora, ¿cómo es? Más todavía, ¿no? Nosotros ahora ya no nos hemos mezclado solamente con negros y chinos, sino también con europeos, ¿no? Con muchos más, ¿no? Claro. Por ejemplo, tú te vas a Chile, puro blanquito. Te vas a Argentina, puro blanquito. Donde hay más gente de así oscura como nosotros, bueno, yo no. Estamos en Perú y Bolivia. Claro, hay gente más oscura. Bien. Este mosaico racial se complica aún más cuando la oligarquía criolla se ve obligada a importar masivamente cerca de 93.130 chinos. Mira, que vengan aquí al Perú ahorita mismo 93.130 personas de otro país como China. Es bastante, ¿sí o no? Entre el año 849 y 874 trajeron chinos. ¿Por qué? ¿Por qué importaron chinos? Como respuesta a la crisis interna de la mano de obra, o sea, no había mano de obra, y a la movilización de la economía peruana producida por la explotación del guano. O sea, querían sacar el guano. O sea, había bastante guano, querían sacarlo. Pero, ¿y quién lo iba a sacar? Tenían que ser unas manos. ¿Y qué? ¿Los españoles iban a meter su mano? Ni modo. Los, ¿quiénes podían meter su mano? Los esclavos, pues. ¿Y quiénes eran los esclavos en sí? Los indígenas. Pero los indígenas no querían, o morían, o algo pasaba, ¿no? Es más, había pocos, porque acá dice falta mano de obra, pues, ¿no? Se supone que no solamente se dedicaban a explotar el guano, también se supone que había otros trabajos en los cuales los esclavizaban. Por ejemplo, las minas, ¿ya? Entonces faltaba mano de obra, pues. Y lógicamente no van a traer de otro país y le van a pagar, ¿no? Prefieren traer a esclavos. ¿Y qué trajeron? Esclavos chinos. Esclavos chinos. Mira, ¿para qué necesitaban estos esclavos? Primero, para explotar al guano, para los ferrocarriles, llevar los bultos, para apañar algodón, porque había buena producción de algodón, para la caña de azúcar también, Perú, bueno, Perú no, Tahuantinsuyo, había una gran producción de azúcar, pero también aquí la dispersión del grupo chino en estas diferentes unidades productivas. O sea, ¿por qué los chinos, siendo 93.130 que podían formar tranquilamente un ejército, por qué no eran peligrosos? Porque al ser esclavos podían rebelarse, ¿no? Porque el esclavo siempre era maltratado, pues, ¿no? Porque mira, ve, diferentes unidades productivas atenuaban grandemente la peligrosidad. Diferentes unidades productivas. ¿Por qué? Porque algunos lo llevaban a los ferrocarriles, otros a explotar el guano, a otros lo llevaban al algodón y estaban dispersos ya, pues. Estaban dispersos. Entonces atenuaba el peligro de revueltas, de que se puedan rebelar en contra de la explotación, porque los explotaban, pues, ¿no? O sea, encima que los hacían trabajar, le daban poca comida, ¿no? Solamente para que sobrevivan, para que trabajen, imagínate. Y la pregunta es, ¿el esclavismo habrá desaparecido en el siglo XXI? Esa es una interesante pregunta, ¿no? Estas rebeliones nunca fueron más allá de un estricto marco local. O sea, si se rebelaron, solamente eran pequeños conatos, ¿no? Con la destrucción del Estado oligárquico, la dispersión del ejército y la desorganización de la sociedad peruana, el encuadramiento de esta sociedad entre el año 879 y 884, en la cual había guerra con Chile, representaba ahora características totalmente diferentes a las que ofrecía en las décadas anteriores. Había cambiado muchas cosas, ¿no? Ya no había oligarquía, ¿no? No había ejército, la sociedad peruana estaba desorganizada, o sea, todo el mundo hacía lo que quería, había presidente quizá, pero no tenía ese dominio, ¿no?, de la zona, ¿no? Estas rebeliones nunca fueron más allá de un estricto marco local en el Trujillo. Bueno, en el texto, el vocablo mosaico. El vocablo mosaico es antónimo de ¿quién? Mosaico quiere decir que hay mestizos, hay diferentes razas.
no solamente habían indios, negros y chinos, sino sus uniones de los dos, mulatos, mestizos, mulatos zambos, ¿no? Los criollos. O sea, había una gran variedad de mezclas, pues, ¿no? ¿Y cuál sería su antónimo de algo mezclado? Sería la homogeneidad. Claro. ¿Cómo va a ser homogénea las razas en el Tahuantinsuyo, en el Perú, ¿no? Si dice que era un mosaico. Actualmente somos un mosaico de culturas, ¿sí o no? Por eso pensar que en el Perú solamente existe el peruano y punto, no es entender la idea, ¿no? Claro, existen los aguarunas, los shipibos, los conillos. Y subiendo por el sur, ¿quiénes están? Los aymaras. Sí, los aymaras. Es un buen grupo, ¿ah? Para... Sí, la gente a veces dice que... No, pero no me vas a creer, pero existe un plan de esa zona, ¿no? Que es una parte que ahí está... Los aymaras están en Perú y también están en Bolivia. En esa zona donde está Puno. Ya, ellos han querido ser un país, ¿ah? Por si acaso, ¿ah? De repente no lo sabías, ¿ah? Otro conato de querer hacer un país independiente ha sido de Arequipa. Arequipa también quería ser independiente. Incluso hicieron su propia moneda, que no tenía pues lógicamente validez nacional, ¿no? Pero hicieron su propia moneda llamada el characato. ¿Qué más hicieron los arequipeños? Hicieron su pasaporte. O sea, tú ibas, te se llevaban un pasaporte. Claro que ese pasaporte no tenía valor, pero ellos lo utilizaban, ¿sí? Entonces el Perú es un país pues claro, es diferente. Imagínate la gente de la selva con la gente de Piura, ¿no? De esa zona del norte. Tiene una vida diferente. Con lo de Lima, de hecho, pues, ¿no? Y así son vidas diferentes. Por ejemplo, tú vas a las calles de Lima. Vas por las calles, basura aquí, basura allá, tirado un papelito ahí, papelito allá. A ver, anda a Tacna, todo limpio, ¿no? Anda a, ¿cómo se llama? Arequipa, todo limpio. Ahora, si tú ves uno en el suelo, es porque uno de Lima ha llegado allá. Aunque no creas, ¿ah? Ellos te sacan así, ¿ah? Tú, te ven que está botando papel, ese es de Lima, dice, ¿verdad? Es que hay vergüenza, ¿no? Yo soy de Lima también, pero me da vergüenza. Ya, pregunta 2. La idea principal que el autor expone es, ¿cuál sería para ustedes? Miran, acá está AB y acá está CD, ¿ya? AB y CD, ¿ya? Pregunta 2. La cruel derrota de la rebelión Tupac fue aprovechada por los poderosos caciques. La B. Los indios negros y chinos antes de la guerra con Chile contribuyeron con su pesimismo a la consolidación del Estado oligárquico. No, hasta el Estado oligárquico desapareció, dice. Entre los años 849 y 874 el mosaico racial peruano se incrementó con la importación de miles de chinos para la explotación de guano. La C parece, ¿no? La dominación colonial del Estado oligárquico en el Perú de antes del 79 fue posible debido a la fractura. Ah, ya, mira, entre la C y la D, las dos son respuestas, ¿ah? Pero para mí, la mejor respuesta entre C y D es la D. Porque aquí te dice, mira, ve, fractura racial. ¿Qué quiere decir fractura racial? O sea que estaban divididos, ¿no? Dispersión de indios, negros y chinos. Claro, pues. eh, si los chinos cuando los trajeron, lo pusieron a diferentes trabajos. Entonces, nunca iban a estar juntos. Era difícil, ¿no? Entonces, eran poco peligrosos, ¿no? La D. Pregunta 3. Para los indios negros y chinos, la fractura referida por el autor, ¿cuál es la fractura referida? A que estaban dispersos. Claro, trabajaban uno en Piura, otro en Arequipa, el otro en Tacna. Estaban divididos, pues, ¿no? En diferentes empresas. Donde estaba el guano, ahí estaba un grupo. En las minas era otro grupo. Pañando algodón era otro grupo. Estaba en otro lado. Estaban lejos entre ellos. Eso se llama fractura, ¿no?
Entonces, para los indios negros y chinos, la fractura referida por el autor, bueno, hizo que sean débiles, pues, ¿no? Sería la C. Constituyó una gran debilidad política, pues, ¿no? O sea, políticamente no podían hacer nada, pues, ¿no? No podían rebelarse, a pesar del maltrato que recibían ellos, ¿ah? Sí, ya listo. Vamos al número 4. Es incompatible afirmar que entre los años 849 al 874, ¿cuál podría ser algo incompatible? Esta. ¿Por qué trajeron chinos? Porque faltaba mano para explotar el guano, ¿sí o no? Entonces no puede ser que en los años 49 a 874 decreció la explotación del guano, al contrario, la explotación del guano estaba en su máximo esplendor. Y como no había manos para sacar tanto guano, pues contrataron gente, pues contrataron, no lo trajeron de esclavos, no a los chinos. Ese es incompatible por eso. Si la economía peruana se hubiera mantenido estancada entre esos años, o sea, con eso te está diciendo, si hubiera es un supuesto. Quiere decir que en el año 849 al 874 la economía peruana estaba pues en auge, ¿no? Gracias a quién? Al guano. ¿Qué te parece? Al guano. Si, si no hubiera ese desarrollo, porque acá ponen el supuesto caso que estuviera estancada, o sea, no estuvo estancada ya. Esta es una pregunta extrapolativa, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado? Dicen, esa es la pregunta, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si la economía no hubiera pues guano? O sea, no hubiera guano, no había mucha explotación, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si la economía estuviera estancada? Porque quien permitió el auge del país era pues el guano, ¿no? Es lo que ahora, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ¿cuál es el guano peruano actual? Son los minerales, el oro, la plata. Ahora que han descubierto la mina de litio, uff, somos millonarios, somos millonarios. Tenemos plata, tenemos plata. Estancada. Sería pues la B. ¿Por qué? Porque dice, considerado innecesaria la importación masiva de chinos. Claro, ¿para qué vas a traer chinos si no necesitas porque la economía peruana se ha estancado? O sea, no hay, la explotación del guano no existe, o no hay mucho. Si no hay mucho, ¿para qué vamos a querer manos de obra? ¿Para qué vamos a traer esclavos chinos? La B. Vamos a otro texto. Ya vamos a otro texto. Estamos con el tiempo. Perdón. Desde el arribo del ejército chileno al mando de Lynch, se supone que Lynch ha sido un militar chileno, ¿no? A las plantaciones del norte. Los chinos se plegaron rápidamente a sus filas. Hasta hablando de la guerra Perú con Chile, ¿no? Dice que el norte, ¿ah? En el norte peruano, plantaciones, claro, en el norte peruano había plantaciones, pues, ¿no? Dice que los chinos se plegaron rápidamente a sus filas, a las filas chilenas. Uf, mira, ve, los peruanos trajeron chinos como esclavos y apenas vinieron los españoles digo los chilenos a con su ejército al norte del Perú. Ahí mismo los chinos se pusieron al lado de los chilenos. Ajá, chi con chi, chileno con chino, participando activamente en el saqueo de las propiedades de sus antiguos amos. O sea que los chilenos saquearon las propiedades y los mismos chinos también aprovecharon para saquear. ¿Será para sacar un provecho propio o para ayudarle a los chilenos? Vamos a ver ya. Revelando los lugares donde habían sido ocultadas las maquinarias e instrumentos de las haciendas. O sea, parece que los los empresarios o los dueños de estas haciendas tenían pues maquinarias, ¿no? Y lo ocultaron porque se supone que sabían que los chilenos iban a venir, por eso lo ocultaban. Interesante. Bien, bien. Entonces, por eso que la reacción no fue tan inmediata de los chinos, ¿no? Sino que ellos ya sabían que los chilenos iban a llegar y apenas llegaron, pues se plegaron, pues, ¿no? O sea, traicionaron a sus amos, bueno, traición no se podría decir, ¿no? Venganza, ¿no? Se vengaron de sus amos
uniéndose a los chilenos. Este comportamiento obviamente no traduce ni lealtad ni adhesión a Chile. O sea, no es que querían a Chile, ¿no? O sea, los chinos no se unían a los chilenos porque los amaban a Chile, ¿no? Tampoco puede hablarse de patriotismo chileno. O sea, no es que eran patriotas chilenos, ¿no? Los chinos ni de una traición hacia el Perú. Tampoco que eso no significa que los chinos querían traicionar al país. ¿A quién querían hacerle daño? A sus patrones. A sus patrones. No es que odiaban al Perú, no. Los chinos no odiaban al Perú, ¿no? Pero sí odiaban a aquellos que los habían maltratado, sus propios amos, ¿no? A ellos. Sería exagerado suponer que un colí chino, porque así se le llamaba, a los esclavos chinos le llamaban así, a colí. Se pronuncia colíes, bueno, se escribe colíes, ¿no? Sería exagerado suponer que un colí chino de la época era capaz de distinguir a un chileno de un peruano. O sea que el chino no sabía a quién ayudaba. Si ayudaba al chileno o al peruano, no diferenciaba a un chileno de un peruano. Pero sí diferenciaba qué cosa. Al amo del que no era tu amo, ¿sí o no? O sea, el que te explotaba. Sí lo sabía, eso sí lo sabía diferenciar. Los chinos simplemente fueron sometidos a una atroz explotación por parte de los terratenientes nacionales, o sea, de Perú. Y la inserción de ellos dentro de las filas del ejército chileno fue la manera más lógica de traducir y expresar el contenido odio social contra sus antiguos explotadores. Se pasaron al ejército chileno. ¿Fenómeno único? Pregunta el autor. De ninguna manera, dice. Después de todo, el audaz Pizarro pudo derribar con un puñado de hombres cuando habla de Pizarro ya no habla de la guerra con Chile, ¿sí o no? Está hablando de la invasión de española, ¿no? La invasión española en la época de más o menos del 12 de octubre de 1942, ¿no? Más o menos. Pudo derribar con un puñado de hombres, mira, un puñado es poquito, ¿sí o no? Al impresionante imperio de los incas. Claro, pues, si los incas fueron miles, millones, y vienen un grupito de españoles, ¿cómo le van a ganar? Pero los españoles supieron aprovechar y captar la adhesión y la complicidad de las etnias que eran mal sometidas por el Estado inca. Porque mira, ve, primero habían culturas, cultura chavín, cultura tiahuanaco, ¿sí o no? Cultura paracas, y no existía el imperio incaico, pero apareció un imperio incaico y comenzaron a arrasar con todos ellos, ¿no? Aquellos se conviertan parte del imperio incaico. O sea, estamos hablando de un imperio, ¿eh? ¿Y qué pasa con aquellos que se sentían avasallados o muy mal, pues, ¿no? Por lo que hacían los del imperio incaico. Apenas llegaron los españoles, igual que los chinos, también lo hicieron lo mismo. Se unieron a los españoles. Traición, no sé, ¿no? Pero la cosa es que los del imperio incaico parece que los maltrataban a al someter esta cultura, ¿no? Pre-incas, por eso se llama, ¿no? A esas culturas pre-incas. Entonces también, pues, el problema para los chinos por lo menos fue que su adhesión, otra vez volvieron a la época de Perú con Chile, ¿eh? El problema para los chinos fue por lo menos que su adhesión al ejército chileno no modificó en nada su situación material y social. O sea, seguían pobres y seguían siendo esclavos. Material, no tenía más plata, pues, ¿no? Porque se habían unido al ejército chileno, no significaba que tenían material o mejor condición material, ¿no? Tampoco social, porque seguían siendo esclavos, ya que los chilenos también lo usaron como esclavos, ¿no? O sea, ellos fueron para que le den un estatus social diferente, que ya no sean esclavos, pero al final los chilenos también hicieron lo mismo. Parte de ellos fueron remitidos por Lynch, el militar chileno, para trabajar en las salitreras. Mira, lo mandaron a trabajar a las salitreras, a los depósitos de guano en el sur. ¿Por qué? Porque los chilenos estaban posesionándose en ese guano, que era motivo de la guerra, pues, ¿no? Claro. Y la pregunta es, ¿y por qué los chilenos van a tener armas y los peruanos no? Si en Perú estaba la plata. Esa es la pregunta, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿De dónde sacaban tantas armas, no? Tanto equipaje,
los, los, este, los chilenos. ¿Quiénes le ayudaron? Los ingleses. Inglaterra tenía su objetivo, quedarse con el guano. Pero como era escandaloso que ellos vengan a llevarse el guano, ellos mismos usaron a los chilenos. O sea que los chilenos también fueron, como se dice, usados, ¿no? Claro, fueron usados. Y claro, el peruano odia al chileno por eso, pero en verdad, ¿hasta dónde es verdad que los chilenos nos odian? ¿O solamente nosotros odiamos a los chilenos? Sería interesante entender esa figura, porque fácilmente decimos, no, mueran los chilenos. Y quizás los chilenos también digan, mueran los peruanos, no sé, ¿no? No estoy seguro. De lo primero sí estoy seguro, de lo segundo no estoy seguro. Bueno, otros 2000 chinos, por orden del ministro de Guerra Vergara, y pese a la oposición de Lynch y otros oficiales chilenos, fueron incorporados al ejército chileno. O sea, mira, Lynch no quiso que los chinos entren al ejército chileno. Pero ¿quién sí lo dijo? Sí lo permitió. El ministro de Guerra Vergara de Chile, encargado del entierro de los muertos y cuidando los heridos. A pesar que eso, Lynch no quería que los chinos se metan dentro del ejército chileno. Eso no quería Lynch, pero Vergara sí lo permitió. ¿Y cómo los usó dentro del ejército? Ellos se encargaban de enterrar a los muertos, también de cuidar a los heridos. Mira, ve, mira. Durante la ocupación de Lima, finalmente el ministro inglés Spencer, ve, ahí aparece un inglés, ¿qué te parece? Comprobó que el día 31 de marzo ellos estuvieron expuestos al mismo maltrato por parte de los chilenos, con el pretexto de que unos ladrones habían ido a refugiarse al teatro chino. Los soldados chilenos abrieron violentamente las puertas del teatro y empezaron a maltratar y apresar a los presentes. O sea, los chinos se rebelaron ante los chilenos. Mira, los chinos se le rebelaron a los chilenos, ¿eh? Porque también lo usaron, pues, ¿no? Pero mira, ve acá. Los acusaron de ladrones. ¿Para qué? Para matarlos. Ah, no, dice maltrataron y apresaron, dice. Algunos chinos, se dice, comenzaron a disparar contra ellos, hiriendo a dos. Ante esto, los oficiales chilenos enviaron por refuerzos, capturando a 500 hombres y saqueando a todas las casas y tiendas de los chinos. O sea que los chinos también ya tenían casa, ya tenían tienda, ah, pero los chilenos los quemaron. ¿Qué te parece? Pregunta uno. En el texto, el vocablo inserción se podría reemplazar por esta palabrita. A ver, esta palabrita por quién se podría reemplazar. Por incluso. Muy bien, ya ahí está. Ahí está la respuesta ya. Muy bien, Tomaya, muy bien, la C, muy bien. Por la inclusión. Por la inclusión. O sea, los chinos querían que ingresara al ejército chileno, pues, pero no le permitieron, ¿no? Vergara sí lo hizo, pero no con la intención de que sean soldados, ¿no? Sino para que hicieran las tareas domésticas, de cuidar a los enfermos, de enterrar a los muertos de Chile, ¿no? La intención principal del autor, ¿cuál sería? Justificar no sería, sería explicar la actitud de los colíes frente al invasor durante la guerra con Chile. Porque todo esto, se ha hablado de eso, ¿no? ¿Por qué los chinos se comportaron así cuando los chilenos llegaron? Inmediatamente se incorporaron, ¿no? Pero ya el autor aclaró bien, ¿eh? No es que los chinos odiaran a Perú, tampoco era que los chinos apoyaran a Chile porque amaban a los chilenos, eran pro chinos, no pro chilenos tampoco. Simplemente porque ellos querían vengarse de sus amos, que los habían maltratado. Esa era la idea. Entonces la B. ¿Por qué razón los chinos se unieron a los chilenos en la guerra con Chile?
La B explica la actitud de los colíes chinos. El texto por eso. Pregunta 3. Se deduce que los colíes chinos encontraron en la guerra con Chile la oportunidad para vengarse, pues, ¿no? Acá está la D. Vengarse de la explotación terrateniente de la que eran objeto. Claro, porque en verdad no es que había racismo, ¿no? Sino simplemente tú eres un esclavo y ya, pues produce, pues, ¿no? El terrateniente quería que produzca y para que produzca más lo maltrataba, pues, ¿no? ¿Cómo podría ser el maltrato? Con golpes, mala alimentación, ¿no? Y otros maltratos más, ¿no? Pregunta 4. Según el texto, los colíes chinos cumplieron en su momento el mismo papel que realizaron quienes. Los chancas, los huancas, pues, ¿no? Los chancas y los huancas hicieron lo mismo que los colíes chinos, que se unieron a los españoles cuando vinieron los españoles. Los incas estaban todavía, ¿no? Uniendo varios pueblitos, los sometían, por eso decían etnias mal sometidas, ¿no? Esta sería la respuesta. Ojo, los colíes hicieron lo mismo que estas etnias mal sometidas en la época de los españoles. O sea, lo que pasó contra la guerra en España, y siempre va a pasar eso, ¿no? Siempre va a pasar que un país que intervenga a otro país, por ejemplo, vamos a suponer que un país X somete al Perú, viene acá al Perú y somete. El que está en descontento con el gobierno, ¿qué va a hacer? Se va a unir, ¿no? Ah, no, yo me uno a este país que viene porque, bueno, va a votar al gobernante, pues, ¿no? Eso va a ser lo mismo. Pero quizás no porque odia al país, ¿no? Sino simplemente creerá que de esa manera, ¿no? ¿Sí o no? De esa manera va a solucionar el problema que tiene, ¿no? Que de repente no encuentra libertad, ¿no? Con ese gobernante que tiene en el país, ¿no? Ojo, un país X, ¿no? Un país de otro, un país poderoso se supone, ¿no? Viene al Perú y bueno, pues, ¿no? En el Perú hay ciudadanos que se sienten mal con el gobierno, ¿no? Se sienten esclavos quizás. Entonces, lógicamente que se van a unir con ese país que viene. ¿Qué van a pensar ellos? No, pues ellos son la solución, van a votar a ese gobernante malo que nos maltrata, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Ese que viene a someter al Perú es porque ama al Perú o porque quiere sacar provecho del Perú. Y aquellos que lo apoyaron, ¿lo van a recibir con los brazos abiertos o van a ser como Lynch, que no quería ni siquiera que pertenezcan a su ejército? Pero la historia se repite, si te has dado cuenta, la historia se repite. Yo creo que eso va a pasar en cualquier país donde los gobernados no estén de acuerdo con su presidente, se sientan maltratados, ¿no? Claro, eso va a pasar. Pero al final no va a ser solución, ¿no? ¿Por qué? Porque lo van a tratar igualito como los españoles y los chilenos, ¿no? Lo van a tener de sirvientes, pues, ¿no? Claro. ¿O tú crees que le van a dar el lugar que ellos quieren? No. Y si son europeos, peor, los europeos son más racistas. Solamente lo buscan para que participen en sus equipos deportivos, ¿no? 5. A partir del texto se puede afirmar que el general Lynch, ya pues quién no sabe que el general Lynch no quería a los chinos, simplemente los usaba. Es más, sentía cierto desprecio porque ni siquiera lo creían merecedores de pertenecer al ejército chileno, ¿no? Imagínate. Por lo tanto, desconfiaba de la lealtad militar de los colíes chinos. Yo supongo que el señor general Lynch diría, ¿no? Si estos colíes han traicionado a sus amos, ¿por qué no pueden traicionarnos a nosotros? Ah, no, no le podemos dar digamos, que pertenezcan al ejército chileno, no, ¿sí o no? Así habrá pensado, ¿no? Porque el que traiciona una vez puede traicionar más de una vez, ¿no? Ya tú ya recordando tu ex. Listo. Pregunta 6.
es incompatible con el informe de Spencer Young aseverar que. ¿Qué dijeron en el informe de Spencer Young del inglés? Dijeron que había un grupo de chinos que estaban escondiéndose, ¿no? Unos 500 chinos, etcétera. Hablaron, ¿no? ¿Y de qué lo acusaron? Como sabían que estaban más o menos preparando un plan contra los chilenos, este, ¿de qué lo acusaron para tratar de exterminarlos de ladrones, ¿sí o no? Claro, de ladrones. Entonces, el 31 de marzo unos ladrones habían ido a refugiarse al teatro chino. No es que eran ladrones, ¿sí o no? Eran gente que estaba renegando pues de los chilenos que otra vez lo pusieron como esclavos, ¿no? Entonces, ese grupito pues era peligroso, ¿no? Porque se iban a rebelar. Entonces mejor lo matamos. Pero ¿cómo lo vamos a matar de frente? No, no, tenemos que buscar un pretexto. ¿Y de qué lo acusaron? De ser ladrones. Y no eran ladrones, ¿sí o no? No eran ladrones. No era- por eso es incompatible, porque no eran ladrones. Los llamaban ladrones, pero no eran ladrones. Si los hacendados del norte del país hubieran tratado con justicia a los colíes chilenos, bueno, creo que si eso hubiera pasado, cosa que no ocurrió, pero este es una extra, o sea, te pone un caso supuesto a ver qué hubiera pasado, ¿no? Bueno, yo creo que si te tratan bien, ¿cómo te vas a, cómo vas a traicionar a tu amo si te tratan bien? Ni modo, al contrario, estaría ayudándolos a sus amos, ¿no? Entonces en la 7 pondríamos, estos se habrían sumado a la lucha por la expulsión de los invasores chilenos, claro. Hubieran ayudado a sus amos, ¿no? Para que no se lleven sus máquinas que estaban ocultas, ¿no? En vez de ayudarle para que no se lleven sus máquinas, al contrario, le dijeron, acá está, acá está. Lo señalaron dónde estaban las máquinas ocultas todavía, ¿no? Así dice el texto, que los chinos dijeron, o sea, les avisaron a los chilenos dónde estaban las máquinas ocultas, ¿no? Se supone que esas máquinas pesan, ¿quién lo va a cargar? No van a ser los amos, ¿no? Se supone que los esclavos son los que van a cargar. Sabían entonces por eso. ¿Qué hubiera pasado? Mira, te hago una octava pregunta que no está, ¿no? Pero te hago una octava pregunta. ¿Qué pasaría si los mismos hacendados, a los chinos lo ponen a un lado, que no vean lo que ellos están haciendo? Y los mismos, hacendados ocultan sus propias máquinas. Ya, qué sé yo, agarran una forma de llevarlo, aunque pese demasiado, ¿no? Como se hacen llevando las piedras gigantes, ¿no? Con poleas, ¿no? Con poleas. Ya, se lo llevan ellos solos. Los chinos no saben. Lo han ocultado bien, bien, bien. Vienen los chilenos, los chinos, ¿qué cosa le van a decir? ¿Dónde está la máquina si no saben dónde está? Ah, pudo haber pasado eso, ¿no? Pero los hacendados pensaron que los chinos no, nunca habían pensado que los chinos iban lo iban a traicionar a sus propios amos. O sea, ellos pensaban que la C por eso. Ya. Aquí dice, vamos a ver, agudo, perspicaz, sinónimos. Compendioso, charlatán. Aquí hay antónimos, ¿ya? Ufano, presumido, sinónimos. Si el par es antónimos, lo que me van a preguntar es un antónimo, ¿sí o no? ¿Cuál sería? A ver. El único antónimo sería este, ¿no? Lacónico, que habla poco. Locuaz, que habla bastante. Esa sería la respuesta. Término que no corresponde a la serie. Mira, una persona, un munífico es una persona generosa. O sea, le gusta dar, ¿no? O sea, tiene dinero, propiedades, algún material, lo regala, pues, ¿no? Claro. Todo tiene que ver con esa generosidad, ¿no? Generoso, generoso, solidario también generoso. Pero Cortés no es generoso. Cortés es educado, ¿no? Nada tiene que ver con eso. Y el chat lo sabe, el chat lo sabe. El chat dice claro, muy bien, muy bien. La respuesta es la D, Cortés. Acuérdate que los tres son iguales, ¿ah? Munífico generoso, filántropo generoso
Y el solidario también le gusta ayudar, por lo tanto podría yo decir que es generoso, ¿no? Pero el cortés es el educado, el que tiene buenos modales, ya no tiene que ver con ayuda, ¿sí o no? Por eso que la respuesta que no corresponde al grupo sería la D, en la pregunta 2, ¿no? Ya. Y en la pregunta 3, el libro, capítulo. Capítulo es una parte. El todo voy a marcarlo, ¿ya? Este es el todo. En un informe también hay una introducción. El todo está a la izquierda. Entonces sería revista editorial. ¿Por qué? Porque el editorial también es una parte de la revista. La revista sería el todo. No hay más. Pérfido es... A ver, en la 4, en la 4. Mira, pérfido es igual a felón. Felón es igual a traidor. Arrogante es igual a fatuo. Y fatuo es igual a petulante. O sea, ¿qué me van a pedir ahora después de esto? Algo que significa traidor y en segundo lugar algo que tenga que ver con petulante. Traidor sería la A. ¿Por qué? Porque desleal es traidor. Ignaro es traidor, no. Díscolo es traidor, no. Melancólico es traidor, no. Ya. Y después debe haber sinónimo de petulante. ¿Petulante presumido? Sí. ¿Petulante soberbio? Sí. ¿Petulante es leal? No. ¿Petulante es hilarante? No. O sea, petulante podría ser presumido y soberbio. Pero esto no le permite, ¿sí o no? Esto es correcto, pero ignaro no. Desleal sí, sí está bien en el segundo lugar. En el primer lugar, mejor dicho. En el segundo lugar presumido. La respuesta es la A. Pregunta 4. Repito, mírame. Pérfido con felón, sinónimos. Felón con traidor, sinónimos. Traidor con desleal, sinónimos. Ahora por abajo, ¿ya? Arrogante con fatuo, sinónimos. Fato con petulante, sinónimos. Y petulante con presumido, sinónimos. Por eso la respuesta es la A. Pregunta 5. Vehículo automóvil. ¿Cuál es lo más general? Lo más general es vehículo. Rosa flor, lo más general es flor. Vivienda bohío, lo más general es vivienda. Date cuenta que lo más general está a la izquierda en el primero, vehículo automóvil. En rosa flor, lo más general está a la derecha. Vivienda bohío está a la izquierda, lo más general. Se supone que aquí, en estas dos palabras, el más general tendría que ser la que está acá a la derecha, ¿sí o no? Por esto, por esto, por esto, porque este es par. Y el cuarto también es par, ¿no? Entonces, primero debe estar la especie y en segundo lugar debe estar lo más general, ¿ya? Entonces, en el 5 sería sábado día, porque una clase de día es sábado. ¿Una clase de camisa es prenda? No. ¿Una clase de meta es senda? No. ¿Una clase de abeja es insecto? No, al revés, ¿sí o no? Al revés, porque yo diría, ¿no? Que una camisa es una prenda, es al revés. Una abeja es un insecto, es al revés. Entonces en la 5 sería la A. La 6. La 6. Te pide el trío que tenga puros sinónimos. El primero falló esto. Porque este es el... Aunque aquí debía haber estado en mayúscula. Es el apellido de Alfredo Nobel, ¿no? El de la Academia Sueca, ¿no? La A no podría ser en la 6. Salado, acre, agrio. Esto no va. Frágil es débil, endeble débil, débil, los tres son débiles. Esta sería la respuesta. Comprobando ya. Agudo es igual que ninguno. Agudo no es igual a romo, no es igual a raudo. Agudo es puntiagudo y romo es sin punta. Raudo es veloz. Entonces la respuesta es la C. Bien, aquí tenemos una lecturita más. Dos son los mecanismos que en la sociedad democrática han ido desacralizando la literatura hasta convertirla únicamente en producto industrial.
sociológico y cultural. La nivelación de los ciudadanos, la extinción de las élites, el arraigo de la tolerancia, del derecho a la diferencia y la indiferencia, y el consiguiente desarrollo del individualismo y el narcisismo han abolido por el pasado y la preocupación por el futuro, centrado la atención en el presente y tornado en máximo ideal la satisfacción de las necesidades inmediatas. Ojo, ojo, hoy en día está en boga, ¿no? No pienses en tu pasado, que no lo puedes cambiar. No pienses en el futuro, que es algo incierto. Piensa en tu presente, vive el presente. Esa es una corriente que hay actualmente, ¿no? Es una corriente que te sugieren eso, ¿no? Y aquí está diciendo lo mismo, ¿no? Dice, han abolido el interés por el pasado y la preocupación por el futuro, centrado la atención en el presente y tornado en máximo ideal de la satisfacción de las necesidades inmediatas. Eso han hecho con la literatura, ¿no? ¿Qué sería desacralizar? Dice que en la sociedad democrática se ha desacralizado la literatura. Y ahora la literatura no es literatura en sí, sino es un producto industrial. Uno es sociológico y otro es cultural. Cultural podría ser eso, ¿no? El que dice que olvídate de tu pasado y ni siquiera te atengas al futuro, sino piensa en tu presente, ¿no? Eso sería, me parece, algo cultural, ¿no? O sea, la cultura te plantearía eso a hoy en día, ¿no? Y acá dice, nivelación de los ciudadanos, la extinción de las élites en el arraigo y la tolerancia del derecho a la diferencia y a la indiferencia. Y el consiguiente desarrollo del individualismo y el narcisismo. Bueno. Víctima de este presentismo, o sea, nosotros actualmente dice que somos víctimas del presentismo, que todo lo vemos presente, presente, presente. Ha sido lo sagrado. O sea, la literatura ha perdido por eso lo sagrado, ¿no? Realidad alternativa cuya razón de ser desaparece cuando una comunidad contenta o descontenta con el mundo en el que vive acepta a este como el único posible y renuncia a la alteridad. Alteridad quiere decir a otra forma, ¿no? De las creaciones literarias eran emblema y alimento. En una sociedad sí puede haber libros, pero ha muerto la literatura. Claro, si yo escribo una obra literaria sobre el pasado, no se aceptaría, ¿no? Si hablo de una obra literaria de futuro, tampoco. Entonces, hablemos de una literatura actual, pues, ¿no? Claro. El otro mecanismo es económico. No hay otra democracia hay que la del mercado. O sea, si todos tienen el igual dinero, está bien, dice, ¿no? El mercado. Lo que significa que el libro, despojado de su condición de objeto religioso mítico, se vuelve una mera mercancía sometida al frenético vaivén, a la ley de hierro de la oferta y la demanda, o en la que un libro es un producto y un producto elimina a otro, incluso del mismo escritor. La banalización es el resultado de esa vorágine en la que ningún libro permanece, en la que todos pasan y no vuelven, pues la literatura ya solo cuenta como producto de consumo inmediato, entretenimiento efímero e información que caduca en el instante de ser conocido. O sea, no hay clásicos, ¿no? Ya no habría clásicos, ¿no? Interesante esto, ¿no? La pregunta es, si tú fueras un literato, ¿escribirías porque a ti te gusta escribir? ¿O dirías, voy a escribir esto porque creo que me comprarían mi libro? ¿No? A la gente le gusta esto, le voy a poner esto para que me compren mi libro. Claro, tú no lo vas a hablar, pero lo vas a pensar. Tu subconsciente va a pensar, no, mejor hago esto para que a la gente le guste y me lo compre, ¿no? Porque el literato puro, puro, simplemente escribe porque quiere escribir, quiere manifestar en su escrito lo que él piensa y puede guardárselo, puede ser que no quiera que nadie lo lea. Ese es un literato puro, puro. Pero también hay otro, el literato comercial, ¿no? En la cual hace una obra que sea impactante y que la gente lo compre, ¿no? Entonces esa sería otra cosa, ¿no? Y hay autores así, ¿no? Que escriben algo, pero para que lo compre, ¿no? Pierde su esencia, me parece, ¿no? Pierde su esencia. Igual como los famosos youtubers, ¿no? Se supone que el youtuber habla sobre un tema
Y como el tema es bueno, entonces la gente pues lo va a ver, lo va a escuchar, lo va a cada rato seguir a ese youtuber, ¿sí o no? Claro, porque le parece interesante lo que dice ese señor, o esa señora, claro. Pero ¿qué pasa con aquel que dice, se ha descubierto algo en estos momentos que nadie lo sabe, solo tú lo sabrás? Y comienza a hablar, no te dice nada, utiliza 20 minutos, de los cuales en 19 minutos no te dice nada, te palabrea. Y en el último minuto te dice, y si tú lo quieres ver, anda a mi siguiente, a mi siguiente video. Total, no te dijo nada y te invitó al siguiente video. Ya te amarró. Tú como eres curioso quieres ver el segundo video. Te está engañando, ¿sí o no? Ese es un engaño. Ya, eso es, o sea, ¿por qué? Porque mientras más visitas tenga el youtuber, le va a llegar más dinero. Entonces, eso ya se degeneró, ¿sí o no? Igualito la literatura también se degenera, ¿no? Si yo escribo para que la gente vea lo que quiere ver, aunque sea producto BASURA, pues lo escribo, ¿no? Porque yo quiero que la gente lo compre, compre mi libro, quiero hacerme famoso, que me compren el libro, aunque mi libro hable pues, de tonterías, ¿no? Claro, esa es ya la degeneración de la literatura, ¿no? La pregunta uno dice, ¿cuál es el tema central del texto? El tema es cómo es que la literatura ha perdido su esencia, ¿no? Le han quitado esa esencia mágica, ¿no? De hablar sobre el pasado y el futuro, ¿no? Y hablar del presente incluso, ¿no? O sea que lo están constriñendo o limitando a que solamente hable del presente, nada más, ¿no? Sería la D, ¿no? Mecanismos responsables de la desacralización de la literatura. Le han quitado, pues, eso tan sacro o tan santo que tenía la literatura, ¿no? Gracias a la literatura, cuando una persona tiene un problema y en la realidad no lo puede resolver, pero en la imaginación, en una obra literaria, sí lo puede resolver. Entonces, oye, qué bueno que exista la literatura, por lo menos te permite resolver un problema que no, en la realidad no se puede, ¿no? ¿Sí o no? O de repente tú quieres conseguir algo, a ver, ¿qué ponemos? ¿Qué podrías conseguir? Allá, eh, no sé quiénes serán sus ídolos de ustedes. Ah, ya está listo. Los coreanos, ya, los coreanos, los famosos coreanos. No renieguen, chicos, ¿ah? Porque estamos hablando de un ejemplo nomás. Ya, vamos a suponer que haya un grupo coreano famoso, querido por algún grupo en el Perú. Entonces, tú no puedes viajar a Corea. Ellos tampoco van a venir por ti. Pero tú escribes una obra donde te encuentras con los coreanos, ellos te dedican una canción, te escriben y te dedican esa canción, te invitan a sus conciertos, te hacen bailar en el concierto mismo, ¿no? Y te hablan y te dan un abrazo en público. Tú te sientes envidiada por las personas que están a tu alrededor, que están viendo el espectáculo, pero eso lo hiciste en la obra literaria, en la realidad no existió, pero la literatura te permite hacer eso, ¿no? Subsanar lo que en la realidad no puede ocurrir, ¿sí o no? Claro, tú dices, estoy juntando mi plata para irme a Corea, ¿no? Claro, vas a juntar tu plata, vas a ir a Corea y quizás cumplas tu objetivo, ¿no? Así que no se me molesten que solamente es un ejemplo. Si alguien hería a alguien, por favor disculpen, no es mi objetivo. Mi objetivo es poner un ejemplo, ¿no? Ya, la palabra vorágine tiene el sentido de desorden, pues, ¿no? De desorden. Ya no es el presente, pasado y futuro, ¿no? Ya no hay eso ya, según lo que dice el autor. De acuerdo con el texto del mecanismo cultural. Mecanismo cultural, ¿ah? Mecanismo cultural. ¿Qué hace el mecanismo cultural? La respuesta permite la producción de libros. 4. De la expresión de Raximow,
es imposible inferir que, ¿te acuerdas lo que dijo Rasimov? Mira, Rasimov, aquí está, al final. El otro mecanismo es económico, no hay otra democracia, hay la que del mercado, dice Rasimov. Al final está. O sea que si la gente escribe una obra es por ganar. Ya. De la expresión de Rasimov es posible inferir qué cosa. La sociedad moderna desacraliza la persona del escritor. Bueno, del escritor. Desde la perspectiva económica es posible inferir que, es perspectiva económica, o sea, yo hago un libro y vendo, gano. Si no, si yo hago un libro y no vendo, no vale. Bueno, podrá haber algún libro que sea bueno, y que no lo hayan comprado mucho. Puede pasar, ¿no? De repente lo leyeron y no lo compraron, puede ser, ¿no? Que se prestaron, no sé, puede haber varias formas. La cosa es que puede haber un libro que no haya sido producto de una ganancia económica fuerte, ¿no? Claro, eso podría haber ocurrido, ¿no? Ya, entonces claro, infravaloración, así se llama, es correcto, infravaloración. O sea, se le está dando un valor del cual no es, pues, ¿no? La literatura debe tener un valor superior, pues, ¿no? Ya, entonces sería, ¿quién escribe el libro? No interesa. La cosa es que se venda. De repente es una, como ahora la ciencia ha avanzado tanto, imagínate que la máquina, la computadora, reúna 2000 libros y de 2000 libros saque la esencia de una parte de cada libro. Ya tenemos 200 páginas. Ya tenemos un libro ya. Imagínate que así se vaya a crear en el futuro una obra literaria. Qué desacralización, ¿no? Ya listo, la de. Y aquí viene la carnecita de la vaca. Tú sabes que la vaca tiene hueso y carne, ¿no? Y lo más sustancial de una vaca sería la carne, pues, ¿no? Y aquí viene la carne. De la clase, aquí viene la carne. ¿Quién es Paulo Freire? Quien no ha leído a Paulo Freire, no es un educador. No es un educador. Porque pienso que Paulo Freire tiene mucho que enseñarle a un profesor. Bueno, de repente estoy exagerando, ¿no? Porque no es el único, pero es muy bueno, buenazo. Paulo Freire, pedagogo. Es un pedagogo que ha analizado la problemática educativa desde un punto de vista crítico e integral. Señala la deshumanización que padece el hombre es consecuencia de la opresión. Esta afecta no solo a los oprimidos, sino también a aquellos que lo oprimen. La violencia ejercida por los opresores tarde o temprano genera alguna reacción por parte de los oprimidos y estos generalmente anhelan convertirse en opresores de sus ex opresores. Sin embargo, los oprimidos tienen para sí el desafío de transformarse en los restauradores de la libertad de ambos. Mira, si tú a los colíes los maltratas, les pegas, no le das de comer, a los esclavos negros también, y tienen una oportunidad de rebelarse, ¿qué crees? ¿Que te van a perdonar? Es como tú a un amigo, ¿no? No amigo, a un conocido. Lo maltratas, lo ofendes. En ese momento esa persona no te dice nada. Pero llega un momento en el cual encuentra una oportunidad de vengarse. Lo hace. ¿Y quién es el causante? ¿Te das cuenta? Cuando hay una causa hay un efecto, ¿no? Profesor, fulano de tal está copiando. Bueno, en primer lugar a ti no te interesa, porque no te está quitando puntos a ti. Él se está haciendo daño porque está copiando. Pero tú al acusarle ya te ganaste un enemigo.
y él cuando se vaya a vengar, ¿qué vas a decir? ¿Que tú eres la víctima? No, tú empezaste. Yo no estoy justificando que ya, bueno, que el que plagia, que plagie, ¿no? No, no estoy diciendo eso. Estoy hablando del motivo por el cual se crean resentimientos y que son producto de una venganza. Claro, siempre va a ser así. Es lo que se llama caldo de cultivo. Maltrata a una persona para que veas cómo reacciona. Claro. En un momento primero no te va a reaccionar, pero después sí se va a vengar. Pues. Estamos hablando de algo que es la naturaleza del ser humano, ¿no? Claro. Pero hay otros seres humanos que no se van a vengar. ¿Por qué? Porque son seres evolucionados, ¿no? Personas que saben perdonar, ¿no? Ese es otro grupo ya, pues, ¿no? Ese es un caso especial. Yo estoy entre ellos, por si acaso. Los oprimidos son descritos por Freire como seres duales, que de algún modo idealizan al opresor. Se trata pues de una contradicción. En vez de la liberación, lo que prevalece en el oprimido es la identificación con el contrario, es la sombra testimonial del antiguo opresor. Ellos temen la libertad porque ésta les exigirá ser autónomos y expulsar de sí mismos la sombra de los opresores. De esta forma deberían nacer un hombre nuevo que supere la contradicción, ni opresor ni oprimido, un hombre libre. Eso es lo que se plantearía, ¿no? Sin embargo, para alcanzar la liberación no basta conocer la relación dialéctica entre el opresor y el oprimido, no solamente hay que conocer eso, ¿eh? Es necesario que éste se entregue a la praxis liberadora. Cuando más descubren las masas populares la realidad objetiva, sobre la cual deben incidir su acción transformadora, más se insertan críticamente. Lo mismo sucede con el opresor, el que éste reconozca su rol no equivale a solidarizarse con los oprimidos. Bueno, primero hay que entender, ¿no? ¿Por qué soy oprimido o por qué soy opresor? Si no se pone uno a pensar eso, no empezó por nada, ¿no? El asistencialismo que gusta practicar los opresores, ¿qué es el asistencialismo? Le regalan cosas. Mira, algo es que te regalen objetos y no te pidan nada a cambio. ¿De acuerdo? Pero el asistencialismo no, te regala para que tú le des un voto. Claro, ese es asistencialismo. Te pone, como se dice, eh, comedor popular en un montón de sitios. O sea, te pone por decir 1000 comedores populares cuando solamente se necesitan 100, pero te han puesto 1000. O sea que lo que están comiendo ni siquiera lo necesitan. ¿Pero por qué? Como quiere ganarse votos, hace asistencialismo. Un asistencialismo falso, ¿no? Porque le está dando de comer a alguien que no lo necesita. Solamente 100 necesitan, pero ha puesto 1000 comedores. Claro que en un comedor comen pues 10, 20, 30, 40, ¿no? Estamos hablando de la cantidad de comedores nada más. ¿Eh? Hay 1000 comedores, pero solamente necesita el país 100, por decir, ¿no? Estoy poniendo una cantidad referente nada más. ¿Eh? No sé cuántos comedores habrá en el Perú. Pero eso se llama asistencialismo. No es sino un intento de minimizar la conciencia de culpa de estos. En consecuencia, su conducta paternalista deviene en la última instancia en refuerzo. Mira, refuerzan la dependencia. Claro, siguen siendo dependientes. Pues. La verdadera solidaridad debería expresarse transformando a los oprimidos en hombres reales libres, despojados de toda situación de injusticia. Claro, si yo quiero ser solidario con el pobre, con el, ¿no? Entonces, ¿qué debo darle? Formación para que se mantenga así solo, un oficio, una profesión, para que ella trabaje, rinda para el país, rinda para sí mismo, que ya no dependa del regalo, ¿no? Porque eso sería crearlo como una especie de servidumbre también, pues, ¿no? La violencia de los opresores convierte en los oprimidos a hombres a quienes les prohíbe ser. Y la respuesta a esto a la violencia es el anhelo de búsqueda del derecho a ser. Bien. En el texto, la condición de deshumanizado es opuesto a la de opresor. Libre. Esto sería lo contrario. Libre. El tema principal que se desarrolla en el texto es la forja del hombre libre según Paulo Freire.
Se deduce que según Paulo Freire, los oprimidos que luchan como objetos, si triunfan, devendrán en opresores de sus ex opresores. Claro, se vuelven opresores. O sea, el que era oprimido se convierte en opresor. Pero eso no debería ser, lógicamente, ¿no? Claro, alguien te oprime, tú te rebelas y eres opresor de tu opresor. O sea, te has convertido en lo que tú renegabas. Ah, ahí está, pues la evolución del hombre no permitiría eso, ¿no? El autor está promoviendo esa evolución. 4. Si los opresores realmente se solidarizan con los oprimidos, bueno, primero tienen que reconocerse como opresores, ¿no? Y darse cuenta que lo estaban haciendo mal. ¿Qué te parece? Devendrían en seres humanos libres. También se liberarían, pues, ¿no? Porque dejarían de ser opresores. Claro, se dan cuenta, oye, estoy oprimiendo, no me había dado cuenta. Puede ocurrir eso también, que hay personas que no saben que están oprimiendo, ¿no? Ahora te piden incompatible con lo que dice Paulo Freire sobre la humanización del hombre. Ojo, evolución del hombre es humanizarse más. Eso es lo que yo estoy planteando. Yo me siento partícipe de esa idea. Humanizar al hombre. Bien. Es falso que sea fruto de una resignación. Tiene que ser un cambio práctico. Yo te dejo de oprimir. Eso ya no está interviniendo en la resignación, ¿no? El que es oprimido, ya bueno, ya me oprime, bueno, ya me resignaré que me oprima, pues. Tampoco es así la solución, ¿no? Por eso que eso es incompatible con lo que dice Pablo Freire. Bien. Acá dice que complete las series verbales. Connotado, ilustre y famoso. Reticente, ya. Evasivo. Bebé. En la pregunta 2, agudeza, ingenio, inteligencia. La D. En la 3 todos son sinónimo de caos. Ya te dije ya la cuál es el hiperónimo de ballet, polka, cueca, son bailes, pues son danzas, ¿sí o no? En la 4 también la marque la alternativa que completa la serie. Voluble es igual a antónimo, ¿no? De voluble, estable. Y estable es constante. En la 5 sería entonces la D. El único constante. El resto no es constante. Afligido, invariable. No, no. El término que no guarda relación con los demás. Mesura igual a prudencia, sobriedad. Honradez no es moderación. Todos son moderación excepto honradez. En la 7 no corresponde al campo semántico. Afable, urbano, civil, cognición sería. La 7 la 8 polémico, controvertible, discutible. Discutible sería debatible. Apacible, dócil, galante, soez. Apacible, dócil, igual. Galante, soez, antónimos. Pasmo, asombro, sinónimos. Me piden un antónimo en la 9. Ingente, muy grande, diminuto, pequeño. Antónimo. Bataola, algazar. Todos son bullicios. Todos significan bullicios, ¿ya? En la... Esto también significa bullicio. Bien, chicos. Bien, acabamos. Acabamos, chicos. Ay, ay, ay. Ya sabes, ¿ah? El oprimido